mensaje de grabación. Y listo. Tengan cuidado, por favor, con los micrófonos. Cierre los micrófonos. Si quiere participar ahí, sí lo abrimos. Listo. Vamos a compartir pantalla también para que usted mire. Mire. Listo. ¿Sí ven mi pantalla compartida o no? ¿No? No, Lisa, solo la que... Ahí sí. Sí, Sí, ya. ahí sí. Listo. Entonces empezamos. Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos. Hoy estamos en nuestra asesoría de física. Si no me equivoco, es la 4. Y si no, ustedes hagan cuentas. ¿Cuántas reuniones hemos tenido? ¿Listo? Entonces, para mí es un gusto nuevamente volverlos a ver. Aunque sea por estos medios, ¿verdad? Listo. Entonces, estas lindas flores son para todas las mujeres del grupo. Espero que la hayan pasado bonito. Recuerde que hoy conmemoramos el Día de la Mujer. Hay muchos hombrecitos, varoncitos por aquí, entonces espero que la hayan festejado a sus esposas, a sus ñañitas, a sus mamás, a todas las mujeres que tienen al lado. Y aquí les puse un pensamiento, como siempre, referente a la mujer, que dice, no es quien te dice princesa, sino quien te trata como una. ¿Sí? Entonces reflexione un ratito nada más. Repito, no es quien te dice princesa, sino quien te trata como una. ¿Ya? Entonces, cada uno con su princesa. Ahí debe recordar cuántas princesas tiene en casa y cómo la trata a la princesa para que se sienta princesa y para que se sienta reina encima más, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Quién me dice qué tema nos tocaba para el día de hoy? Miraron la guía, tenían que ver la guía, porque con la guía seguimos. Hoy vamos a ver qué. Movimiento rectilíneo uniformemente variado 1. Muy bien, MRUV. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, o como se lo encuentra en algunos libros, acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Ahora, ¿qué será el movimiento? ¿Qué será este movimiento? Si nosotros ya vimos el MR1, ¿cierto? Ahora, ¿qué será este nuevo movimiento que vamos a ver? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién me dice a qué se referirá? Varía de velocidad, va en línea recta y varía de velocidad. Muy bien. Como dice rectilíneo, cada vez que nos diga rectilíneo no hay curvas, ¿no es cierto? Es rectito. ¿Ya? ¿Y qué varía? Varía su velocidad. Ya vamos a ver por qué varía su velocidad, quién le empuja o quién no le empuja para que se mueva, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí tenemos un pequeño concepto. Dice, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que ocurre sobre una línea recta, como ya lo dijeron, con aceleración constante. ¿Cuál ha sido aquí? La constante, la aceleración. Entonces dice, nunca va a cambiar la aceleración. Siempre es la misma. La constante, acuérdese, no es la velocidad, sino la aceleración. Aquí tenemos un dibujito para que usted lo mire. Mire, aquí está un cochecito que se desplaza, ¿no? Se desplaza de A a B, de B a C y de C a D. ¿En qué tiempo se desplaza de lugar a lugar? ¿En qué tiempo? Mire el grafiquito. ¿En qué tiempo? En un segundo. En un segundo ya está en la posición B, en un segundo está en la C y en un segundo está en la D. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambiaba? ¿Qué La cambiaba? velocidad. La velocidad. Primero tiene una velocidad de 0. Cuando tenemos la velocidad de 0, quiere decir que está en reposo, que está quieto aquí. Empezamos con 0, estamos quietos. Ya, luego la velocidad viene, ¿a cuánto se incrementa? A A 2. 2 Exacto, metros se sobre incrementa segundo. a 2 metros sobre segundo, luego se incrementa a 4 metros sobre segundo. se 4 incrementa a metros sobre 2 segundo. otra vez, ¿no es cierto? Y luego va a 6. ¿Y cuál 6. permanece constante? Mire, aquí arribita está constante. ¿Quién no ha cambiado? El No tiempo. cambia.
la aceleración. Mire, la aceleración está en 2 metros sobre segundo aquí, luego 2 metros segundo acá, 2 metros sobre segundo acá. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. Vamos a tener ¿se acuerdan del profesor que les enseñó la otra vez? Como le entendieron de sobremanera, ahora también les va a enseñar. Y vamos a pausarle poco a poco para que usted entienda un poquito más, ¿sí? Listo, déjeme ver si hay alguien en la sala de espera nada más y seguimos. ¿Ya? Ya, entonces estamos 52 personas y Licenciada, empezamos. buenas noches. Buenas noches. ¿De qué corte a qué corte la clase, por favor? Estamos desde el paralelo 6 hasta el paralelo 17. Ya, ok. Muchas gracias, licenciada. Listo. Ya, entonces vamos a empezar el video. Ah, y me dicen si es que se oye, ¿no? Si no se oye, me avisa. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado por sus siglas MRU. Sí, se escucha. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. No lo olvides, solamente esas dos condiciones. Y el mismo nombre nos da algunas pistas. Es movimiento rectilíneo porque ocurre sobre una línea recta y uniformemente variado porque la aceleración es constante, uniforme, nunca va a cambiar. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra bicicleta que avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 1 metro por segundo al cuadrado. Como nuestra bicicleta avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora mi auto avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. Como mi auto avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que el auto avanza o desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay que tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que permanece constante es la aceleración. La aceleración nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la velocidad, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aceleración no es lo mismo que velocidad. Para que esto se entienda mucho mejor, vamos a analizar el movimiento de nuestro auto, que habíamos dicho que avanzaba con MRUV, con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Para que se entienda mucho mejor, estos 3 metros por segundo al cuadrado, vamos a reescribirlos utilizando las propiedades de fracciones que ya conocemos. Estos 3 metros sobre segundo al cuadrado los vamos a colocar como 3 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 3 metros por segundo divididos entre un segundo. Recuerda, la aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Ahora que ya lo tenemos reescrito de esta forma, la aceleración nos indica que en un segundo la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Sí. En este caso, en el caso de nuestro auto, la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado lo que nos indica es que en un segundo la velocidad va a variar, va a cambiar 3 metros por segundo. Vamos a decir que nuestro auto partía del reposo, es decir, que partía con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Luego de un segundo, ¿cuánto va a ser su velocidad? Ahí está, nos lo indica la aceleración. En un segundo, la velocidad va a variar, va a cambiar 3 metros por segundo. Por lo tanto, luego de un segundo, su velocidad va a ser ahora de 0 más 3, va a ser de 3 metros por segundo. Y luego de otro segundo más, ¿cuánto va a ser su velocidad? En cada segundo, en un segundo, la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Por lo tanto, luego de ese otro segundo, la velocidad va a ser ahora de 3 más 3, va a ser de 6 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser ahora la velocidad? Va a ser 6 más 3, 9 metros por segundo. ¿Se entiende? Entonces recuerda, velocidad y aceleración no son lo mismo y tampoco nos indican lo mismo. La aceleración nos indica el cambio, la variación de la velocidad por unidad de tiempo, mientras que la velocidad nos indica qué tan rápido, qué tan deprisa se mueve un objeto, aunque realmente también nos indica en qué dirección y en qué sentido lo hace. En este video, para hacer las cosas más sencillas, vamos a trabajar con la velocidad de forma escalar. Nos centraremos en qué tan rápido, qué tan deprisa se mueve o no. Si tu examen es dentro de 5 minutos y vas a llegar tarde, probablemente le digas al chofer que por favor meta la pata, que acelere, que vaya con mayor velocidad, que aumente su rapidez, que vaya más rápido.
Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, no necesariamente la rapidez tiene que aumentar. También puede darse el caso de que la rapidez disminuya. Por ejemplo, la vez pasada iba yo muy tranquilo por la calle manejando mi tanque. Es cierto, reconozco que iba con exceso de velocidad. Cuando en eso a lo lejos escucho la sirena de una patrulla de policía y dije, uy no, ya me metí en problemas. Para ahorrarme la tremenda multa voy a hacer algo bien sencillo. Voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que nos indica estos 2 metros por segundo al cuadrado? Para que se vea mucho mejor, vamos a reescribirlo utilizando las propiedades de las fracciones. Esos 2 metros sobre segundo al cuadrado los podemos reescribir como 2 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 2 metros por segundo divididos entre un segundo. Y nos indicarían que en un segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. ¿Sí? En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Y va a bajar porque esta es desaceleración. Muy bien. Inicialmente el tanque avanzaba a razón de 30 metros por segundo. ¿Cuál va a ser su velocidad luego de un segundo? Para calcular la velocidad luego de un segundo hacemos uso de la aceleración, o en este caso, desaceleración. En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Luego de un segundo la velocidad va a ser 30 menos 2, 28 metros por segundo, muy bien. Y luego de otro segundo, ¿cuánto será la velocidad? Hacemos uso de la aceleración, o en este caso, desaceleración. En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Luego de ese otro segundo, la velocidad ahora va a ser de 28 menos 2, 26 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser la velocidad? Va a ser 26 menos 2, 24 metros por segundo. Muy bien. Nuestro tanque avanza sobre una línea recta con aceleración o en este caso desaceleración constante. Como avanza sobre una línea recta con aceleración o desaceleración constante, entonces podemos afirmar que nuestro tanque desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los problemas de M... Listo, hasta ahí. A ver, ¿qué hemos visto hasta ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué le quedó de ese poquito que vimos? ¿Quién me dice? A ver. ¿Decía que velocidad es lo mismo que aceleración? ¿Perdón? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Muy bien. Ahora, hay dos, nos dio dos ejemplos. ¿Quién me da un breve rasgo del primero? ¿Se acuerda cómo iba el primero? Fue de aceleración. Estaba yendo iba tranquilamente y ¿qué pasó? Aceleró, ¿no es cierto? Se puso a acelerar porque ya se atrasaba, decía, ¿no es cierto? Ya, ese era un caso. ¿Y el otro caso cuál era? Desaceleración. Ya. Bajó la velocidad. Bajó la velocidad. Porque no era una línea. ¿Ya? Entonces, el segundo caso era que estaba en movimiento, pero tenía que parar, ¿no es cierto? Porque le agarraba a la policía, decía, ¿no es cierto? Entonces tenía que parar. El primero, repitamos, el primero salió del reposo, no tenía velocidad y adquirió una velocidad. Exacto. El segundo, en cambio, estaba caminando, pero tenía que parar al final, ¿verdad? Entonces, entre todos estos casos que uno acelera y otro desacelera, ahí están los ejercicios, los que nosotros tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque de eso se trata el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve? Para calcular todas estas variables que hay que están involucrados en este movimiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver quién se involucra en este movimiento, cómo calculamos, cómo reconocemos cada uno de sus componentes, ¿sí? Entonces va a poner atención en esta segunda parte. RV son como una película en la cual siempre van a aparecer 5 personajes. ¿Quiénes son? La distancia, que se representa con la letra D. El tiempo, que se representa con la letra T. Tenemos también a la velocidad inicial, que se representa como V sub 0. También a la velocidad final la representamos como V sub F. Y por último tenemos a la aceleración, que se representa con la letra A.
Pero, ¿quién es quién en los problemas de MRV? Vamos a aprender a reconocer cada una de estas variables mediante un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 20 metros por segundo. Listo, ahí tenemos el ejemplo. ¿Ya? Entonces, a ver, léalo y vamos a determinar cuál es la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. A ver, léalo en voz bajita y me dice cuál es la distancia, la primera variable que está aquí. ¿Cuál será la distancia? 75 metros. Muy bien, 75 metros. Acuérdese que metros es la unidad, ¿no es cierto?, en que está medida. También puede ser kilómetros, centímetros, decímetros y todas esas unidades, ¿no es cierto? Que como usted ya sabe transformarlas para el sistema internacional son metros. Listo. Ahora, ¿cuál es el tiempo? 5 segundos. Muy bien, 5 segundos. Ahora dice velocidad inicial. ¿Cuál será? 10 metros. 10 metros sobre segundo. Acordarás de las unidades. La velocidad está dada en metros sobre segundo. Dice velocidad final. ¿Cuál será? 20 metros. 20 metros. Muy bien. Y la última, aceleración. ¿Cuál es? 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre Segundos. segundo cuadrado. Segundo cuadrado. No es lo mismo metro sobre segundo que metro sobre segundo cuadrado. Acuérdese, en la aceleración siempre va a ser metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces, cuando usted reconoce todas estas variables, usted está listo ya para hacer sus problemas, sus ejercicios. Si usted no puede identificar esto, le va a salir mal el ejercicio. Entonces, siempre tenemos que estar pilas en esto, ¿ya? Vamos a ver qué más sigue. Mire, aquí está diciéndonos cuáles son las unidades. Los micrófonos, por favor, uno está por ahí abiertito. Entonces, sigamos lo que nos va a explicar, ¿ya? Metros por segundo. Colocamos ahí en la casilla de velocidad final los 20 metros por segundo. Y listo, ya sabemos cómo reconocer a cada una de las variables que van a aparecer en los problemas de MRUV. Si buscamos en los libros las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a ver algunas fórmulas muy extrañas y complicadas, empezando por las fórmulas vectoriales, las cuales pueden poner nuestra vida de cuadritos. Para hacer la cosa mucho más sencilla, vamos a emplear las fórmulas escalares. ¿Y en qué consisten? En las fórmulas escalares, la aceleración y la velocidad van a aparecer en su forma escalar. Es decir, van a estar expresadas mediante un número acompañado de una unidad de medida. Un número acompañado de una unidad de medida. En este caso, el valor de la aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado. Un número 3 acompañado de una unidad de medida, metros por segundo cuadrado. En este caso, a la velocidad también la tenemos en su forma escalar, porque está representada simplemente como un número 5 acompañado de una unidad de medida, metros por segundo. Y así la cosa va a ser mucho más fácil. Estudiemos ahora nuestras 4 fórmulas escalares que nos permiten relacionar las variables que aparecen en los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y como les había comentado hace un ratito, los problemas de MRUV son como una película en la cual siempre vamos a tener a 5 personajes. ¿Quiénes son? Son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Ojo, pero como en toda película, siempre hay un malo o un villano, al cual no queremos ver y no queremos saber nada de él en ningún momento. ¿Sí? Entonces, en cada problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, si bien pueden aparecer nuestros 5 personajes, hay uno de ellos que va a ser el malo, el villano, que no lo queremos ver y no queremos saber nada de él en ningún momento. Fórmula número 1. Aquí, el villano, la villana es la distancia. La fórmula número 1 nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Así de fácil. ¿Cuándo utilizaríamos esta fórmula? Por ejemplo, en un problema en el cual te dicen que la velocidad inicial tiene un valor de 10 metros por segundo. El móvil avanza con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante un tiempo de 10 segundos y te piden calcular el valor de la velocidad final.
Ahí está. En ese caso podrías utilizar la fórmula número 1 para encontrar lo que te piden, que en ese ejemplo sería la velocidad final. ¿Quién es ahí el malo o el villano o la villana de la película? Es la distancia, porque no aparece en ningún momento, no nos preguntan por ella, no queremos saber nada, absolutamente nada de la distancia, y por eso sería la villa, y en ese caso podríamos utilizar la fórmula número 1. Muy bien. Veamos ahora la fórmula número 2. En la fórmula número 2, el villano, la villana es la aceleración. No aparece en ningún momento dentro de la fórmula. Y la fórmula número 2 nos dice lo siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Fórmula número 3. En la fórmula número 3, la variable que no aparece en ningún momento, no la queremos ver, no queremos saber nada de ella y no nos piden calcularla, es la velocidad final. La fórmula dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Fórmula clásica, la veremos mucho más adelante en nuestro curso de física. Y por último, fórmula número 4, aquí el malo, el villano de la película es el tiempo. No lo queremos ver, no nos piden calcularlo y no va a aparecer en nuestra fórmula. Fórmula número 4 en la cual no aparece la variable tiempo es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Y muchos se preguntarán, oye, pero hay varios más menos. ¿Cómo sé si utilizar el más o utilizar el menos? Utilizaremos la siguiente regla. Utilizaremos el más cuando la rapidez del móvil aumenta, como cuando le pedíamos al chofer que por favor vaya mucho más rápido para llegar a tiempo al examen. Por otro lado, caso contrario, utilizaremos el menos cuando la rapidez del móvil disminuye, cuando nuestro vehículo va más lento a medida que pasa el tiempo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que en un problema te dicen que la distancia tiene un valor, la distancia recorrida tiene un valor de 100 metros. ¿Sí? El móvil ha recorrido esa distancia de 100 metros en un tiempo de 4 segundos. Te dicen que la velocidad inicial es de 2 metros por segundo y te piden calcular la aceleración. ¿Qué fórmula utilizarías en ese ejemplo? Fórmula número 1, fórmula número 2, fórmula número 3 o fórmula número 4. Atención, siempre hay que fijarnos en el malo o el villano de la película. Nos dieron el valor de la distancia, también del tiempo, de la velocidad inicial y nos pedían calcular la aceleración. ¿Cuál es la variable que no queremos ver y que no queremos saber nada de ella en ningún momento? Es la velocidad final. Es el malo o el villano, la villana de la película. ¿Y en cuál de las fórmulas la velocidad final no aparece? No la queremos ver, no nos preguntan por ella, no queremos saber absolutamente nada de ella. Fórmula número 3. En ese problema, para calcular el valor de la aceleración que nos pedían en ese caso, deberíamos utilizar la fórmula número 3 y así llegar a la respuesta. Listo, suficientes ejemplos por ahora, es momento de ir con los problemas. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con un montón de problemas de este capítulo. Vamos a resolver juntos el problema número 1. Un tanque avanza como MRV con movimiento rectilíneo uniformemente variado como se muestra en la gráfica. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado, nos piden calcular su rapidez luego de 5 segundos. Veamos la gráfica para ver qué otros datos nos entrega el problema. Y por aquí tenemos a nuestro tanque. Y por aquí tenemos a la aceleración apuntando hacia la derecha. Interesante. Entonces, vamos a leer juntos nuevamente el enunciado para completar la gráfica porque nos... Listo, tenemos ahí el ejercicio. Tenemos abajo la tablita que él mismo nos dio haciendo, ¿no es cierto? Distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. A ver, ya tenemos el ejemplo. ¿Quién quiere hacer el ejemplo? Antes de, ¿alguna pregunta sobre las fórmulas? Las fórmulas, como él mismo nos enseñó a reconocer, las vamos a aplicar de acuerdo a los datos que tenemos. Por eso les dije, es importante saber distinguir en el ejercicio quién es quién, cuál es la distancia, cuál es el tiempo y cuáles son la aceleración y las velocidades. ¿Ya? Entonces, vamos con el ejemplo. Llenemos este grafiquito. A ver, ¿cuál es la distancia? ¿Tenemos distancia? ¿Tenemos distancia? 35. No, ¿sí tenemos distancia? No,
No tenemos distancia, ¿no es cierto? No, Entonces, licenciada. mirará como decía, ¿no? ¿Cuál es el malo de la película? Aquí está la distancia tachada, ¿no es cierto? Ya nos da un indicio ahí. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Cuánto es? Sí. ¿Cuánto es? Dice, no tiene tiempo. No tiene tiempo. A ver, lea otra vez el ejercicio. A ver, lean. 5 segundos. 5 segundos. Si tiene tiempo, dice. Calcular su rapidez luego de 5 segundos. Entonces el tiempo es 5 segundos. Vamos, velocidad inicial. ¿Cuál será? 4. 4 metros sobre segundo al cuadrado. Segundos cuadrados. ¿Seguros que será 4 metros? Ah, no. 4 minutos sobre segundos. No. Velocidad inicial. ¿Cuál será? Dice, si escuche, dice, si parte del reposo. ¿Qué dije que era del reposo? Cero. Exacto, cuando está quieto. Si parte del reposo, su velocidad inicial, verá que digo, su velocidad inicial es 0, porque no se está moviendo. Entonces, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Acuérdese que no es segundo cuadrado, solo la aceleración tiene segundo cuadrado. Vamos la otra, velocidad final, ¿cuál será? ¿Cuál será? La aceleración es 4 metros sobre segundo. La aceleración, sí, 4 metros sobre segundo. ¿Y cuál es dice, calcular su rapidez? Entonces, ¿qué es la rapidez? ¿Qué dato es en la tablita que él nos da? 5 segundos. No. La aceleración es calcular la rapidez, dice la aceleración. Velocidad final. Velocidad final, muy bien. Dice calcular su rapidez. La rapidez era la velocidad. Acuérdese que al principio dijimos, ¿no es cierto? Velocidad igual a rapidez, sino que esto está solamente como producto escalar, no es un vector. Ya por eso decimos rapidez. Y como las fórmulas tiene VO y VF, que es velocidad inicial y velocidad final, para que no nos confundamos, lo vamos a tratar como velocidad, ¿ya? Entonces aquí, donde dice calcular su rapidez, nos está diciendo calcular su velocidad final, ¿sí? Ya, entonces ya tenemos todos los datos que nos dice calcular la velocidad final. ¿Qué fórmula aplicaremos? Tenemos 4 fórmulas. ¿Cuál de las 4 aplicaremos? A ver, piénsalo. ¿Cuál? La 2 porque no tenemos distancia. La 2 porque no tenemos distancia, pero no nos está pidiendo distancia. Acuérdense, ¿cómo les enseñó a calcular eso? ¿Cómo les decía que hagan? La 3. La 3. ¿También nos pide distancia? No nos pide distancia. No. Velocidad final. Velocidad Oh, final nos está pidiendo, ¿no es cierto? Es la primera. Es la primera, claro. ¿Se acuerda que decía no tenemos distancia? Entonces le tacha, porque no tenemos distancia. ¿Qué tenemos? ¿Nos pide la velocidad final? Nos pide. Esa es la incógnita. Ahora, vamos analizando. ¿Tenemos velocidad inicial? ¿Sí o no? ¿Sí tenemos? Sí, ¿cuánto era la velocidad inicial? 4 metros sobre segundo. No, Velocidad 0. inicial. 0. 0. Cero. ¿Aceleración tenemos? La Cero. rapidez sí. 4 metros sobre Aceleración segundo. tenemos 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tiempo tenemos? 4 metros sobre segundo Sí, cuadrado. 5 segundos. 5 segundos. Listo, Sí, entonces cinco ya segundos. tenemos. Entonces ya tenemos. Primero tenemos que analizar muy bien el ejercicio para aplicar la fórmula. Y hago un paréntesis aquí, ¿por qué? Porque en los deberes que ustedes me entregaron, por ejemplo, decía calcular el tiempo en horas. Eso decía, calcular el tiempo en horas, pero le daba el dato de kilómetros sobre horas. ¿Qué hacían ustedes? Unos me pusieron, le transformaron a metros, luego le transformaron a segundos, para luego nuevamente transformarle a horas. Si el ejercicio solamente decía que aplique la fórmula y se acababa. No le escucho, Licen. De pronto el internet, porque los demás creo que sí me escuchan.
Sí, sí, lo escuché. ¿Ya? Entonces, primero analizamos el ejercicio. Si no podemos así oralmente, mire, ¿qué utiliza el señor? Dibujitos, ¿no es cierto? Entonces le dibuja el carrito, le dibuja la línea recta, le pone la aceleración, hace el cuadrito para ver qué distancia no tenemos, tiempo sí tenemos y todas las demás variables, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a leer y leer hasta entender. Si nosotros no entendemos, imposible que podamos hacer los ejercicios. ¿Ya? Entonces, por ahí alguien con calculadora ya debe haber sacado ya la respuesta del ejercicio. A ver, sáquele la respuesta del ejercicio antes que el señor lo saque. Mientras tanto, seguimos con él, ¿ya? A ver, usted, mientras tanto, saque en la calculadora. Vamos a adelantarnos un poquito porque hizo el análisis que nosotros ya hicimos. ¿Ya? Entonces, ya le salió. Mire, aquí le está dibujando, mire lo que yo le decía. El tiempo en 5 segundos lo pone para acá. La aceleración le pone aquí también. Como estaba en reposo, la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Entonces le va haciendo poco a poco el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a ver, mire los datos ya los dijimos. Por eso le dije, es un análisis. Primero analizamos para luego aplicar la fórmula. ¿Ya? Vamos a ver, desde aquí, ¿qué dice? Y no la queremos ver. Por lo tanto, la distancia va a ser la villana de esta película. Y cuando la distancia es la villana de la película, ¿qué fórmula utilizamos? La fórmula número 1. Vamos a colocar entonces por aquí la fórmula número 1, que dice lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. En este problema, ¿utilizaremos el más o utilizaremos el menos? Utilizamos el más cuando la rapidez aumenta y utilizamos el menos cuando la rapidez disminuye. En este caso, nuestro tanque se encontraba ahí quietecito. Y gracias a esta aceleración, a medida que pasa el tiempo, aumenta su rapidez. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí el más. Borramos el más menos y nos quedamos simplemente con el más. Porque la rapidez del tanque aumenta. Al principio estaba ahí en reposo, quietecito. Y conforme avanza el tiempo, gracias a esa aceleración, se va a mover más rápido. La rapidez aumenta. Y ahora reemplazamos nuestros datos, verificando siempre que todo se encuentre en el mismo sistema de unidades. Entonces, vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, el tiempo se expresa en segundos, bien. La velocidad en metros por segundo, perfecto. Y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Todo se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, simplemente reemplazamos. Velocidad final es lo que queremos calcular, la dejamos ahí igualita. Velocidad inicial, tenemos el valor, sí, es de 0 metros por segundo, lo colocamos por aquí. 0 metros por segundo, coloquemos simplemente el 0. Las unidades ya sabemos que están en el sistema internacional. Más aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? Es de 4 metros por segundo cuadrado. Colocamos simplemente el 4 multiplicado por el valor del tiempo, que es de 5 segundos. Colocamos simplemente el 5. Atención, este puntito es de multiplicación, no es punto decimal, ¿eh? No vaya a ser que alguien diga, no puede ser que este 4,5 se transforme en otro valor mágicamente. No. Este puntito es puntito de multiplicación. Y tendríamos que el valor de la velocidad final va a ser de 0 más 4 por 5, eso sería 20. Finalmente colocamos la respuesta por aquí, velocidad final va a ser igual a 0 más 20, eso sería 20. ¿Y en qué unidades nos va a quedar? Como hemos trabajado todo en el sistema internacional, la velocidad final nos va a quedar expresada en metros por segundo. Y listo, ya tenemos la respuesta. Estoy seguro que tú puedes resolver este problema muchísimo, pero muchísimo más rápido. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemáticas. ¿Le salió 20? Sí, Licen. Seguro, sí lo hicieron. Verá. Facilito, ¿no es cierto? Multiplicaciones. Sí, Multiplicaciones sencillas, pero siempre nos equivocamos. Otro paréntesis, en el deber. Tenía, por ejemplo, que 5 al cuadrado era 10. Está mal, ¿no es cierto? Por eso es preferible, cojo la calculadora y la pongo, aunque sea pequeñito. La compruebo a ver si me sale o no me sale. Listo. Entonces, así analizamos los ejercicios. Luego, aquí va a utilizar unidades para que usted vea cómo se simplifican las unidades. Porque algunos tienen, al final, la velocidad me van a poner en metros, por ejemplo. Y no está correcto. O en segundos.
que tampoco está correcto. Entonces vamos a ver cómo trabaja con unidades y ahí ya terminamos el ejercicio y también la clase. ¿Ya? Entonces pongamos atención al final. En metros por segundo. Y listo, ya tenemos la respuesta. Estoy seguro que tú puedes resolver este problema muchísimo, pero muchísimo más rápido. Aquí en el canal hay muchísimas personas que son fanáticos, pero fanáticos sería 0 metros por segundo. Más aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? 4 metros por segundo cuadrado. La colocamos por aquí. 4 metros por segundo cuadrado. Multiplicado por el valor del tiempo t, que es de 5 segundos. Ahí está. Aceleración por tiempo, 5 segundos. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Ahora vamos a recordar algo muy facilito acerca de las fracciones. Recuerda que una fracción a sobre b se puede representar así, como a con esta barrita b. Pero también se puede representar como A, y aquí colocamos una rayita horizontal, fíjate por aquí nuestra rayita horizontal, A dividido A rayita horizontal, ajá, y aquí colocamos el B. También se puede representar así la fracción. Y en este caso vamos a hacer esto aquí arribita, donde están los metros por segundo cuadrado. Ya no los voy a colocar así, sino que voy a colocar aquí arribita los metros y aquí abajo segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos y por supuesto colocamos la rayita de la fracción. Muy bien. Este segundo cuadrado vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a borrar el segundo cuadrado y vamos a colocar segundo por segundo. ¿Es lo mismo? Sí, segundo por segundo. Es segundo al cuadrado. Y ya está. Borremos esto muy rapidito y nos va a quedar que velocidad final va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0 metros por segundo más, aquí colocamos, primero los números, 4 por 5, eso sería 20. Y las unidades, mira, aquí podemos simplificar segundos aquí arriba con segundos aquí abajo, se van. Y nos quedaría metros y aquí abajo segundos, metros y abajo segundos. Pero esto es metro entre segundos. Esas son las unidades de la velocidad que también podemos representarla como metros por segundo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas para representar una fracción. Y listo, velocidad final va a ser igual a 0 metros por segundo más 20 metros por segundo. Las mismas unidades, metros por segundo. 0 más 20, eso sería 20 y nos quedan las mismas unidades. Y ya está, hemos realizado este... Listo. La última parte solamente es para que vean cómo se simplifican las unidades. Listo, ¿alguna preguntita sobre este ejercicio? Pregunte ahora que puede. Yo tengo una pregunta, pero Pregunte. más bien, ¿cómo se llama el profe? Dicen cómo lo encuentro Ya, es mate en fácil. YouTube, me imagino, para poder... Sí, mate fácil y aquí le dejo el link. Aquí le dejo el link para que usted lo vuelva a ver y cuando usted ya termina de ver este video, le salen muchos más videos en donde él indica los ejercicios así paso a paso para que usted los vea. Ahí está el link. Es mate fácil, me parece, si no me equivoco. Sí, mate fácil. ¿Listo? Licenciada, tengo una pregunta. Diga. Está complicado un poquito. Un poquito, pero tenemos que analizar el ejercicio. Mire, aquí están las fórmulas, como le decía. Usted solamente analiza qué tiene y qué le pide y así usted calcula. ¿Sí? Ya, entonces... ¿Perdón? O sea que tenemos que tener las fórmulas para poder guiarnos, depende de la pregunta. Claro, sí, debe tener las fórmulas. ¿Se acuerda que yo le dije? Haga un formulario tal como está en la guía. Mira, aquí tenemos el formulario de la guía, ¿no es cierto? Entonces, este pedacito usted ya lo tiene ya al ladito suyo con las demás fórmulas de los demás temas y cuando sea de aplicarlo, usted los aplica. ¿Sí? Entonces, ahí están las fórmulas, mire. ¿Se acuerda? Entonces decía que cuando no tenemos distancia, nos deben pedir la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración o el tiempo. Aquí usted puede despejar incluso, ¿no es cierto? Si le piden la velocidad inicial, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna que nos diga velocidad inicial. Pero yo puedo despejarlo de aquí. ¿Cómo despeja? Usted ya sabe que si está sumando, pasa al otro lado, restando. Si está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. ¿Sí? Listo, entonces aquí están las fórmulas, mire, son 5 formulitas, entonces usted las va a
tener siempre a la mano. Listo, pregunten. Que se nos acaba el tiempo, tenemos 3 minutos. Una preguntita. Diga. Cuidado los micrófonos. Dígame. Dicen, ¿en dónde encuentro esas fórmulas en las guías? En la guía está en la página 3 está. De la Página 3 de la semana unidad 4, ¿verdad? 2, semana 4, sí. Ahí está, mire, está dibujado. No, bueno, usted no va a ver porque no salió muy clara la esta, pero aquí están las fórmulas. Aquí están las fórmulas. Hasta tiene los ejercicios. Usted vuelve a realizar los ejercicios, pero ya sin ver, ¿no? Porque ya tiene ya la guía, ya sabe cómo hacer. Entonces vuelve a hacer estos ejercicios a ver si coincide, a ver en dónde se equivoca, para que usted sepa cuál es su falencia, qué le falta y pueda hacerlo después. Listo, entonces, mire, aquí dice, si no tiene distancia, aplique la fórmula. Si no tiene aceleración, aplique la fórmula. Si no tiene velocidad final, esa es la fórmula. Sin tiempo, ahí está la fórmula. Listo. ¿Ya? Listo. Estamos por terminar. Y antes de terminar, Buenas dígame. noches, disculpe, tengo una pregunta. Pregúntela. Lo que pasa es que en la tarea de la semana 3 y 4 salió un ejercicio que no lo comprendo y no lo pude resolver. Listo. Escríbame a la plataforma y yo le ayudo. ¿Sí? Ok, Me escribe a la gracias. plataforma, profe, ayúdeme en el ejercicio tal y yo le ayudo para que usted lo realice. No hay problema. Ok, gracias. ¿Ya? Licenciada, una preguntita. Dígame. De lo que está de la semana 4 del movimiento rectilíneo uniforme con la V, hay unos dibujitos que están en posición X menos T. ¿También van a estar en la tarea eso? En el cuestionario más bien. Sí, me parece que sí Sí, están. en el cuestionario va a estar. Sí, en el cuestionario, sí. Uy. Pero ahí le va a decir, cuando la aceleración es mayor que 0 o es igual a 0, ¿cuál es el gráfico? Entonces ahí usted ya tiene el gráfico. Solamente le indica, bueno, no, yo repito, no se puede ver porque salió medio borroso, pero ahí solamente eso le explica. Como usted tiene la guía al lado, la va a hacer rapidito. ¿No es Dicen, cierto? buenas noches. Disculpe, Buenas noches. una consulta. Dígame. Lo que refiere a física de la unidad 2, hay el foro, una actividad que toca sacarlo y después viene el cuestionario. Sí. ¿O hay una tarea aparte también? No, esas son todas. Primero tenemos el foro, como usted lo dice, luego tenemos la actividad entregable, que es el 4 ejercicios que tiene que mandarlo por la plataforma, luego viene el cuestionario y luego tenemos la evaluación, que me parece que es este fin de semana, ¿no? La evaluación ya se acaba, ya tenemos ya el día lunes, ya empezamos la unidad 4, así que pilas, se termina el tiempo. Ya, dicen otra consulta. Cada año, ¿qué tiempo dura el tiempo? O sea, ¿cuánto? 5 meses. 5 meses. 5 meses es la aprobación de un curso. Sí, 5 meses. Ya, y a nivel de unidades, ¿cuántas unidades vamos a tener en 5 meses? 4. 4. Y se hace un cálculo para el valor total del puntaje a nivel de todas las unidades. Claro, sí. Eso mismo, mire, mire la pantallita, el aviso era que el día de mañana a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión de tutoría. No es lo mismo que asesoría, tenemos tutoría. Yo soy tutora de los paralelos 8 y 9. Entonces, con el 8 y el 9 mañana vamos a conversar un poquito de cómo han ido en estos días, cómo han pasado las materias, cómo van a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ustedes tendrá reunión de tutoría con su tutor y a las 8 no se olvide y ahí usted puede despejar cualquier duda de su curso. Ya, solo una pregunta es porque, un ejemplo, en la evaluación y el examen de la unidad 1 de una materia, saqué en la una 5.8 y en la otra 5. Y en la de la unidad 2, en cambio, saqué 9.97. Se hace una suma y de ahí se calcula y
de la toda la Claro, unidad del plan. claro. Ya. Y se saca el promedio de todo lo que usted ha hecho. ¿Sí? Ah, ya, Entonces, chévere. por eso ahí ya al final le sale el promedio de unidad, Ya, calculado con ok. todo lo que usted hizo. ¿Sí? Así, van a promediar. Gracias. Listo. Una preguntita. Entonces, referente a la materia, es para Sí, ya Lisa, terminar la grabación. Diga, diga. sí, Lisa, lo que pasa es que en la unidad 1, cuando yo estaba rindiendo la prueba así como el que voy a dar, o sea, del tema de ahorita, me pasó un caso donde yo no podía reflejar, por ejemplo, un conjunto A y B, solo podía ver la A y no la B, o sea, yo no podía calcular, o sea, me pasó eso y volví a dar el segundo intento y en la computadora. Y lo mismo me pasaba, o sea, no le podía reflejar el ejercicio completo para yo Yeah. calcular. Entonces fue con una baja nota aquí en su materia, no sé, y todavía no le he dado esa prueba porque estuve esperando la clase de hoy, o sea, voy a dar ya más luego y yo espero que no me pase lo mismo. No sé por qué no me reflejaba los dos conjuntos, o sea, solo me reflejaba un conjunto. Ya, a veces es el internet es muy bajo, digamos así, y no se puede reflejar. Si trabajan en celulares, imposible, en los celulares no sale todo completo, por eso se les recomienda hacerlo en la computadora. Entonces, ya le digo, si no es el internet, entonces Puede ser también debe ser una falla del equipo. Sí, no, de la plataforma, porque me pasó algo similar, pero También. con matemática. Pero con Ya. matemática. O sea, parece que no sale bien la pregunta y salen códigos. En vez de ser lo Ya. normal, salen Sí, sí. códigos. Es que Entonces también puede ser falla en la de... plataforma puede funcionar, vamos a hablar ahora en dónde, qué utiliza usted para esa plataforma. Por ejemplo, utiliza el Chrome, el Edge, hay varias, ¿qué se llaman estos? Se me fue el nombre, pero bueno, donde se asientan estas plataformas. Entonces, en una les va a coger, en otras no les va a coger. Por eso es preferible en Chrome, en Chrome para que no tengan estas dificultades. ¿Ya? Déjeme apagar la grabación de la clase y si quiere seguimos platicando, ¿ya? ¿Listo? Licenciada, una preguntita. Para tutoría de mañana con el mismo link, por favor. Sí, el día de mañana les mando, ¿ya? Entonces, buenas noches con los que ya necesitan irse. Ha sido un placer. Disfruten de lo que resta. Nuevamente, feliz Día a las Mujeres. Y nos estaremos viendo con mi paralelo 8 y paralelo 9 el día de mañana en la sesión de tutoría. Buenas Gracias, Licenciada. noches Buenas y noches. hasta mañana. Buenas Gracias, licenciada.